Mesa Central por Tele 13 Radio. Con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás tú? Bien. Oiga, estuvo en La Moneda ayer, estuvo en una reunión con la ministra Toá, con el ministro Elizalde. ¿Qué salió en concreto de esa reunión en términos del cumplimiento del objetivo? Mira, sí, efectivamente estuve, porque yo cuando asumí la presidencia del Senado me comprometí a otros poderes del Estado a hacer un esfuerzo máximo por sacar los proyectos más angustiosos que había en materia de seguridad, ya que es lejos, y estamos de acuerdo supongo, que es el problema más grave que tiene Chile. Existe un proceso de que habían 19 proyectos de ley que estaban en alguna etapa de tramitación en el Parlamento, pero no se habían activado, y otros 12 compromisos de leyes que el gobierno debería presentar, o proyectos que nos hicieran en conjunto tener una agenda robusta, que no es lo único que hay que hacer en materia de delincuencia, también hay que hacer cosas obviamente con el gobierno, la actitud del gobierno y las policías, los jueces, pero que esto era el evento. Y a esta altura, que falta poco, me doy cuenta que si bien creo que esta agenda tenía todo el sentido del mundo, porque agilizó temas que estaban muy decaídos legislativamente, hoy día se han aprobado ya 19 de ellos, espero esta semana avancemos en parte significativa. Por otro lado, me doy cuenta que están faltando, y yo no quiero bajar los brazos, porque quiero seguir haciendo el esfuerzo para que los proyectos finalmente lleguen a la meta, cosa que no ha sido, insisto, ha sido muy complejo, pero creo que son muy importantes para el futuro del país. Estaba en eso, justamente, viendo cómo podíamos activar esos últimos proyectos que están dentro de la agenda. ¿Y qué le dijo la ministra Toá en torno a eso? Se entiende que el gobierno tiene el mismo interés en apurar esto, ¿no? Mira, yo noto francamente que el gobierno, a un primer inicio, cuando se inició esta agenda, creo que la miró un poco con distancia, y creo que ahí hubo una demora muy grande en incorporar los proyectos que dependían precisamente del Ejecutivo, que son los que básicamente faltan, ¿no? Porque los otros están casi todos despachados. Creo que a medida que fuimos haciendo como un recuento mensual de cómo iba la mano, creo que empezó a activarse la autoridad hoy día, pero creo que muy tarde. De hecho, hace poco se ingresó el último de esos proyectos que es clave, que es la Defensoría de las Víctimas. Entonces, a mi juicio, si hubiera mostrado el mismo interés en su momento del de ahora, podríamos estar en mejores situaciones. Ella, bueno, no pido que comparta esto, pero yo soy práctico, activamos, digamos, algunas urgencias que había que hacer para por lo menos aquello que está cerca de despacharse se active lo antes posible. Así ahora, que, el gobierno... de trabajo. El gobierno, senador, sostiene que algunas de las cosas no avanzan a la velocidad propuesta porque los presidentes de las comisiones no respetan las urgencias. Yo creo que es muy injusta esa crítica. Yo creo que con todas las limitantes que pueda tener y situaciones o críticas que pueda plantear el Congreso, creo que el Congreso ha estado absolutamente a la altura de este desafío. Creo que nunca antes se había hecho un esfuerzo de este tipo. Así que yo y cuando hablo del Congreso incluyo a los jefes de las comisiones de todos los partidos. Creo que aquí ha habido una actitud, digamos, proactiva muy potente. No veo de dónde puede haber una crítica de esa naturaleza, porque simultáneamente el gobierno se autovanagloria de haber aprobado una agenda de seguridad o un conjunto de proyectos en materia de seguridad muy importante. Entonces yo no sé cómo lo podría haber hecho si no pasa por el Parlamento, claro. Y si además ellos saben que no tienen las mayorías en el Congreso. O sea, si fuera verdad lo que dicen el gobierno de que hay problemas con las jefaturas, con algunas comisiones, o es verdad lo que dice el presidente, que aquí se habría politizado electoralmente algunas decisiones públicas, creo que el mejor desmentido es que simultáneamente ellos dicen que ha habido una capacidad de aprobar leyes superior a otros gobiernos. Entonces creo que eso fue una crítica muy infundada y que es propia de esta discusión política, donde pareciera que el gobierno no quiere asumir a veces sus propios errores, sus propias demoras, y siempre trata de endosárselas a otros. Yo eso, y como presidente del Senado, considero muy injusto la crítica que se ha hecho, porque he visto que ha sido absolutamente distinto. Ahora, no será perfecta la acción del gobierno, pero tiene un punto cuando dice que ha aprobado 42 proyectos a la fecha, y eso es un número superior a todos los otros gobiernos, sí, desde Elwin en adelante, digamos.
pero es un puntito, Iván, que Como tiene un puntito. dos explicaciones adicionales. A ver. Primero, nunca había habido un temor más grande en la sociedad, nunca había habido un número de delitos que impactaran de tal manera al mismo país. Entonces no hay que comparar con un escenario político, un escenario delincuencial distinto al que pudo haber pasado en Chile en gobiernos anteriores. Pero lo segundo es lo más complejo, y esto para mí es muy importante decirlo. Muchos de estos proyectos que hoy día se están aprobando fueron en el gobierno anterior o anteriores rechazados por los que hoy día están gobernando. Ley Naín Retamal, usurpaciones, de los temas de migraciones, infraestructura crítica, para decirlo con harta claridad. Si en el gobierno anterior o anterior al anterior se hubieran aprobado esos proyectos en donde todos los que hoy día estuvieron en el Parlamento de la Moneda lo rechazaron, probablemente hubiéramos permitido tener una seguridad muy superior a la que tenemos hoy día. Entonces, a mí me parece que cuando oigo, lo oí, igual que usted, digamos, esa autofelicitación, y yo digo, pero por Dios, o sea, ¿qué hubiera pasado en Chile si los carabineros han tenido un principio de autoridad distinto? No hace este año, como fue con la ley Naín Retamal, sino que hace 4 años cuando se rechazó lo mismo que se había propuesto en su momento. ¿Qué habría estado pasando con las migraciones si hoy día se aprueban leyes para permitir la expulsión administrativa de personas que han entrado irregularmente o se permiten los registros a 10 kilómetros de la frontera? Lo mismo que fue rechazado precisamente hace 3 años atrás. Ya, pero Entonces, sería bien eso eso esa afirmación, porque la respuesta obvia es, oiga, si lo hubiéramos hecho a tiempo, esto mismo que se propuso, habríamos estado en una situación de mucho mayor seguridad. Entonces, claro, como se agravó la situación, obviamente hubo que plantear otros proyectos adicionales que puedan corregir aquellas falencias que la falta de norma exigió. Entonces, me parece, digamos, que es por eso digo, digamos, que es una argumentación que es absolutamente doble filo. A mí me hubiera encantado, si se hubiera aprobado eso, haber tenido quizá una agenda más realista y no haber tenido que tan tarde estar llegando a temas tan graves para los chilenos. Ahora, sería bien leso que si cambia la información disponible, la gente siga votando igual o pensando igual, digamos, y el gobierno cambia, o quienes votaron antes en contra cambian de opinión. Mira, yo tengo que ser súper claro, yo valoro el mea culpa que hizo el presidente en esta materia, o todos los cambios de votación de quien antes votaban, a mi juicio, de forma equivocada, y hoy día votan a favor y aplauden ese voto a favor. O sea, a mí me parece bien la valoración. Lo que me parece excesivo, me parece extremo, me parece que va más allá de lo razonable, es que lo mismo ahora, ante ese nuevo resultado, ellos en vez de decir, mira, en realidad, pucha, estoy cambiando, digan, no, esto es extraordinario porque estamos aprobando más leyes que nunca. Ese es el paso que a mí me parece incoherente, porque nadie puede aprovecharse de su propio error, y creo que eso es absolutamente esencial cuando hay esta discusión de seguridad. Yo por lo menos no, está bien, el pasado está, y obviamente yo empujo el carro con fuerza porque creo que es parte de mi deber en el Senado y en el Congreso, pero también eso no me obvia o no me quita de decir, digamos, hacer una visión crítica de cómo se pudo haber manejado los temas de seguridad si hubiera habido comprensión exacta del tipo de delito que se trate. Y te lo voy a ejemplificar con algo que viene, que no está en la agenda, pero que es muy importante, la ley antiterrorista, que en su momento fue largamente votada en contra por quienes hoy día están en el gobierno, incluso, digamos, haciendo de esto causas grandes, y hoy día lo mismo dice, hay que tener esa nueva ley antiterrorista, que es muy parecida a la que se presentó a lo que ellos votaron en contra, porque el terrorismo, efectivamente, hubo traumas, esa es la palabra que se usó al momento de legislar, y tenemos que hacerlo de otra manera. Yo valoro el cambio de actitud, me parece que es bueno para Chile, pero no puedo silenciar que la actitud anterior fue la que generó también ese mismo daño a Chile. Estamos con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Oiga, lo quiero llevar al tema del plebiscito de este domingo. El senador José Miguel Insulza, ayer en una entrevista en la radio Pauta, dijo que el plebiscito juega un papel en el sentido que le da fuerza al gobierno o lo debilita. Esa es una realidad. No lo vamos a negar, dijo con su franqueza habitual. El senador Insulza no cayó muy bien esto ni en la moneda ni en el oficialismo. ¿Qué piensa usted de esta frase de Insulza y de lo que va a pasar el domingo? La pregunta fácil, dice usted, digamos, ¿no? Mira, yo primero, mi acercamiento al tema, yo creo que esto es el efecto político principal que tiene este proyecto del plebiscito o de la Constitución, es ver si vamos a continuar o no
con un ciclo de cambio constitucional permanente. Digamos, 4 años en un proceso que yo creo que se vuelve agotador, que es bastante inédito en el mundo, y uno se explica por qué es tan inédito, que es agotador, que ha sido desgastante, que no ha permitido concentrarse en otros temas que son muy importantes, como el crecimiento en el país. Y dicho eso, yo por tanto creo que la verdadera disyuntiva, y teniendo un texto que me parece súper razonable en su conjunto, los textos hay que verlos, digamos, con todos los elementos, me parece que lo que está en juego, si vamos a terminar con este proceso constitucional, que es lo que supone votar a favor, con algo que es razonable, que me parece que es capaz de tener los elementos para unirnos, o vamos a votar en contra y vamos a seguir con un proceso que yo no sé cuál es la forma que va a asumir, pero que no me cabe duda que va a seguir, digamos, lo ha dicho Jaude, digamos, ha hablado de un tercer proceso constituyente, lo han dicho otros, que hay que plebiscitar temas o votar en el Parlamento temas que fueron borradores de proyectos anteriores, pero esa sensación que uno dice, esto no va a acabar nunca. Creo que es el defecto político más importante, terminar con este ciclo votando a favor o de alguna manera continuarlo con el voto en contra. Pero también hay un efecto que dice el senador Insulza, que yo creo que él lo simplifica o lo hace más gráfico en un sentido, pero creo que le falta una parte del argumento, porque quienes están hoy día en el voto en contra, el voto a favor, básicamente, digamos, yo diría, hay un sector que está un poquito contra el gobierno, es el efecto político no deseado, porque el plebiscito debería ser en su mérito, por ahí está un poco la oposición. Pero en el voto en contra está el gobierno, no cabe duda que el presidente Boric y su gobernante están en el contra, pero también hay una parte, una decisión de la oposición que estuvo graficada con personas que estuvieron o han sido parte del Partido Republicano, básicamente, que hoy día ahora se están yendo, pero en forma, a mi juicio, muy dañina, están llamando a votar en contra. Entonces, el resultado, si ganan a favor, va a ser claramente la oposición. El efecto político del que uno va a decir aquí dentro. Pero si gana la alternativa contraria, hacer una mezcla entre el gobierno y parte de la oposición que quiso mantener el texto anterior. Entonces, esa explicación política creo que va a ser bastante más compleja y más difícil de digerir, producir los resultados. Y digo esto porque creo que el resultado va a ser estrecho. Yo me percibo que a medida que avanzan los días, evidentemente la opción a favor se va engrosando, va aumentando. Este tema de las encuestas es difícil, particularmente cuando aparece el voto obligatorio, que es el más complejo de medir, y así que por eso que estaba todo absolutamente abierto. Yo voy a votar a favor, pero es un tema porque estoy convencido que hay que terminar con el proceso de una vez por todas. Ya, o sea, en su opinión, este domingo no se juega. ¿Cuánta fuerza tiene el gobierno, digamos? No, el gobierno le va a hacer una cosa bien compleja. Yo creo que si ganan a favor sí se juega, en cuanto a que el gobierno perdió. Si ganan en contra es más complejo de dar esa explicación, porque tras el en contra está el gobierno, el partido del gobierno, pero también hay un sector de personas que son parte de la oposición bien rotunda, pero en lo que yo considero exageración, digamos, equivocado, está también sumado a esa opción porque quiere mantener la actual constitución. Entonces, el gobierno está en una encrucijada, porque obviamente con una a favor el gobierno perdería. O sea, si ganan a favor, el gobierno pierde. Si ganan en contra, no necesariamente gana, porque ese triunfo está de alguna manera dividido entre dos armas. Una es la que representa el día del gobierno, pero otra una parte más pequeña, pero también que es de la oposición y que tiene una posición y que tiene políticamente un rol en este plebiscito muy confundidor, pero que obviamente también hay que evaluarlo. O sea, para el gobierno son mucho más problemas el resultado del plebiscito que para nadie más. Eso ahora, no cabe duda. Para la derecha también hay una cierta encrucijada si es que el a favor gana, o sea, perdón, si el en contra gana por poco, porque probablemente haya bastantes ganas de cobrar la responsabilidad de quienes desde la derecha votaron en contra o van a votar en contra. Yo creo que sí, yo creo que es una afirmación que yo la comparto. Para la oposición perder en contra, digamos, claro, tiene ese efecto de que es evidente que se pudo haber ganado a favor con todo lo que eso implica, a mi juicio, para poder tener un proceso, culminar un proceso constitucional y no seguir con esto abierto, cosa que yo creo que al final está haciendo daño al país, pero además por la convicción de que se ha unido fuerzas entre todos, hubiera sido un resultado mejor. Ahora, y eso a mí no me cabe duda, y ese es el esfuerzo que se está haciendo estos últimos días por entender la verdadera dimensión
que insisto, tiene un contenido como el tema constitucional, pero también tiene una perspectiva de país muy distinta si gana una opción o la gana la otra. Ahora, si la oposición pierde por poco, habrán de asumir sus responsabilidades quienes votaron en contra. También, pero si la oposición gana por poco. O sea, perdón, si la oposición pierde por poco, más bien. Claro. Eso es. Si la oposición pierde por poco. Eso es lo que va a pasar, digamos. ¿Te fijas? Esa va a ser la discusión que se va a tomar, digamos, el tema político. Para evitar problemas, mejor que ganen a favor. Pues. Entonces ahí hay menos hay menos discusión política, güey. Y tú podrías tener ahí más tranquilidad respecto a los efectos. Mucha más tranquilidad. Para usted es fácil decirlo, claro. Es más fácil decirlo que ganarlo, efectivamente. Pero bueno, vamos a contar los votos el domingo en la tarde. Exactamente. Y eso sí, mira, afortunadamente el proceso como en Chile eso va a ser rápido, pero va a ser, mi impresión, a todo esto estrecho. Así que nervio va a haber. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, esta mañana acá en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días.